Está esta mañana con nosotros la ex ministra de la Mujer, Doris Sánchez, y el doctor Eduardo Vega Bazán, psicólogo con experiencia en la problemática del menor. Él trabaja en Cedro. Buenos días a ambos, gracias por venir esta mañana. Muy buenos días, Beto. Bien, la verdad es que siempre ocurre cada cierto tiempo que una nueva fuga pone en el candelero el tema de los menores infractores, el tema de Maranga, si es una correccional, si es un centro de diagnóstico, si es un centro de rehabilitación, le ponen diferentes nombres, pero el problema de fondo hasta ahora no ha sido tratado con seriedad, Doris. En tu gestión pasó del INAVIF a el Ministerio de Justicia, que ahora claramente no sabe qué hacer. Al Poder Judicial, perdón. Al Poder Judicial, que no sabe qué hacer y que se están peloteando el tema de Maranga con la municipalidad. Sí, siempre hay, Beto, una especie de divorcio entre lo que es el tema humano, desde el punto de vista de qué manera enfocamos nuestras políticas de Estado para prevenir, en vez de tratar de buscar un paliativo a la enfermedad, como este caso, que se escapan 27, atrapan a 10, 14, 13 siguen fugitivos, un muchacho adolescente, sanguinario, según tú lo has adjetivado, que parece que él lideró esta fuga. Pero claro, ahí yo creo, Doris, que das en el clavo porque realmente ni la prensa ni las autoridades saben qué hacer con el problema. Hoy el diario Perú 21 que tú tienes en tus manos lo pone en primera plana sin cubrirle el rostro. Nosotros tenemos cubierto el rostro, pero a ver, ¿cómo debemos mencionarlo siquiera? Es un tema del que todos desconocemos. Es un tema, pues hay un tema fronterizo en el tema etario que es entre los 16 y los 18 años. Cuarto y media, tercero y media, quinto y media, primero, segundo de universidad, a la cual el Estado le presta poca atención. Yo le preguntaría, por ejemplo, a Salvador Heresi, ¿qué porcentaje de atención tiene su comuna a que los adolescentes participen con su opinión y en defensa de sus derechos cívicos acerca de la toma de decisiones que su comuna tiene sobre la vida cotidiana de los adolescentes? ¿No? Porque él ahorita está pidiendo reubicación, pero ¿qué tanto es actor activo de prevenir con talleres, con capacitaciones, etcétera, formando líderes adolescentes para la lucha contra las drogas, la lucha contra el bandillaje, etcétera, para que esto no ocurra? La simpleza de pedir, yo no quiero que esto esté aquí porque yo soy alcalde de acá y no quiero que esté acá, quiero que vaya a otro lado. Esa simpleza me parece a mí hasta un poco burda, ¿no? Porque el tema tiene una connotación y una complejidad mucho más allá de lo que hoy está aconteciendo. Como tú dijiste al comienzo de tu programa, está poniendo en el tapete la corrupción que existe. ¿Cómo es posible que se escapen tantos muchachos? Con la llave, ¿no? Y además con la llave. Eso es terrible, ¿no? A mí me parece que el tema hay que analizarlo bajo varios puntos de vista. Eduardo, una vez más, el asunto aquí es que nadie quiere comprarse el pleito. El tema de los menores con conductas antisociales, que ya es una especie de eufemismo, tiene por supuesto raíces más profundas. ¿Quién crees tú que podría ser la autoridad ideal para manejar un problema tan complejo como este, ya que tantas han demostrado su fracaso a lo largo de los años? El tema en sí es obviamente complicado siempre de abordar. Nosotros consideramos que es conveniente ver siempre una intervención multidisciplinaria que pueda asumir la situación de este adolescente, y en ese sentido creemos que si bien el tema ocurre cada determinado tiempo y en la personalidad de Gringacho, como bien lo comentaba nuestro colega Milton Rojas el día de ayer en una entrevista, dista de una conducta más o menos manejable, implica poder abordarlo con mayor cuidado en una intervención que pueda rehabilitar ciertas características de su conducta psicopática que muestra este adolescente, ¿no? Nosotros consideramos de que los trabajos son siempre articulados, sobre todo en la parte preventiva. Desde hace ya buena cantidad de años, por lo menos de 2017 o 2008, Cedro participa con mucha satisfacción de una comisión, de un comité interinstitucional que aborda la problemática del adolescente infractor, ¿no? Y si bien es cierto que esta es la expresión más extrema de la conducta de Gringacho, consideramos que hay adolescentes que a partir de la propaganda, de la difusión que hay a través de los medios,
y donde la preocupación es si se le cubre o no el rostro. Sabemos bien que por las redes incluso él aparece sin esa venda, entre comillas, que lo protege. Y porque digamos. además el cumplimiento de los 18 años es, digamos, una especie de frontera simbólica. Porque si una persona comienza a matar desde los 14, ¿cuál es el criterio? Lo protegemos porque es un menor de edad que tiene que ser protegido por el Estado, aunque esté matando gente, o protegemos a la sociedad de un prófugo que seguramente ya tiene un arma en el cinto. ¿Cuál es el criterio que debe primar? Bueno, evidentemente la ley establece la protección al menor que debe, digamos, protegerse, de verdad, en términos genéricos. Pero el caso es excepcional, ¿no? Y por eso Perú 21 ha tenido a bien no mostrarlo necesariamente, ¿verdad? No, Perú 21 lo ha mostrado. Lo ha mostrado, Eso, lo ha mostrado. Y yo te pediría que no lo muestres porque en realidad Sí, hay un debate. una Ya ley. cumplió 18 años, de repente cumplió hoy 18 años. Ajá. ¿Qué gran diferencia hace eso si estamos hablando de una persona que ya tiene un patrón de conducta criminal? Está estigmatizado, ¿no? Entonces, además ya. si a uno a la vuelta de la esquina se le aparece el gringazo con una pistola, uno no le va a decir, a ver tu DNI, eres mayor de edad. No, o sea, Claro. ya lleva una pistola en la mano. Entonces, ¿no estamos pecando un poco de ingenuos, Eduardo? Está claro que el Estado tiene que proteger a los menores de edad, pero hay excepciones. Claro, como en este caso, ¿verdad? Hay una situación de peligrosidad Extrema. en el caso de extrema, que es necesario de pronto hacer una excepción para saber y sepan quién es la persona, qué características tiene, ¿verdad? Bajo determinado cuidado aún así. La preocupación que la institución pone, obviamente, no es tanto cómo puede empujar o condicionar al morbo de la gente por un tema tan álgido, pero sí nos parece relevante que, por ejemplo, se pueda poner atención en aquellos adolescentes que empiezan a hacer, entre comillas, sus pininos en conductas disociales, por los cuales estamos haciendo un trabajo importante con el Ministerio del Interior, sí, pero en particular con el Ministerio Público, con un programa, por ejemplo, llamado Jóvenes Líderes, donde adolescentes que empiezan a mostrar una conducta de este tipo y han tenido en diversos casos una suerte de remisión fiscal antes de ser internados, estamos agotando manera de cómo se puede trabajar, cómo se puede desarrollar, mejorar o optimizar ciertas conductas que puedan ayudar a su proyecto de vida, ¿no? Ahora, Doris, el Diario del Comercio hoy pone en primera plana un tema que es bien interesante, ¿no? Dice, los internos de Maranguita viven sobre 49 millones de dólares, ¿no? Ahí está el titular. Y es un ángulo que creo que nos resulta muy útil también para entender hasta qué punto esta especie de elefante blanco, ¿no es cierto? Rinde los frutos que se esperan. Claro, y además hasta qué punto es un lugar adecuado para menores de edad, porque cualquiera que haya visitado el centro es un lugar fantasmagórico, anacrónico, que ya no sirve para Además, los efectos. la infraestructura deteriorada, ¿no? O sea, a eso súmale la variable del hacinamiento. O sea, donde deben estar 200, pueden haber hasta 700, igual que las cárceles. Entonces yo creo que tanto presupuesto para tan poca respuesta solo refleja lo que se puede ver en algunas instituciones públicas también. Entonces yo pienso que aquí el tema no es solamente un tema del Poder Judicial o del Ministerio del Interior. Aquí el tema es un tema del Ministerio de la Mujer, sobre todo, que debe persistir aún una gerencia del adolescente, del niño y el adolescente. Y el tema también es un tema del Ministerio de Educación, Beto. Yo insisto, así como con las enfermedades, hay que prevenir, hay que cuidar la salud en vez de gastar millones y millones de dólares en comprar paliativos para curar una enfermedad que de repente ya no cura. Igual los chicos delincuentes, de repente muchos casos extremos debieran tener un tratamiento especial. No mandarlos a un reclusorio de los adultos, pasarlos a INPE. No, eso sería ni un hablar. horror, claro. En algún momento alguien me sugirió a mí, cuando yo estaba a cargo del poder en el ministerio, pasarlos ahí. Y dije, pero eso es una cosa totalmente descabellada. ¿Cómo un muchacho que aún no está maduro, ni siquiera, digamos, en su personalidad, su carácter, es un joven que está naciendo a la vida, va a ir a un sitio donde hay gente adulta? Totalmente de acuerdo, ranqueada? pero en Maranga, Doris, y eso lo sabes, hay gente adulta. Porque ese es el otro si tema. Un menor de 17 años es condenado, entre comillas, porque los menores no se condenan, a 3 años, Ese es el otro va a salir tema. de 20 años. Ese es el otro tema que te refleja
la precariedad en la gestión. Yo como ministra del Interior, ¿cómo voy a salir a decir, la mayor parte de los que se han fugado son mayores de edad? Me daría vergüenza, ¿no? Porque ¿dónde está la gestión para que esos pasen a donde deben estar? Que también es una cosa fronteriza, ¿no? Porque 18 años es pues una cosa así tan como decías tú, pegado a lo que es y no es. Es que claro, y además 18 años ahora, en esta era del internet y etcétera, no son los 18 años de tu época o de la mía. No. Ahora los chicos a los 13 años tienen una cantidad de información y de instrumentos a la mano que no teníamos antes. Quizás sigamos los pasos de Kirchner, que ya le dio voto a chicos de 16 años. Pero es que tienes razón. La vida a través de la cibernética ha evolucionado tanto... Para bien y para mal. Sí, efectivamente, nos hemos convertido en una aldea global para bien o para mal, que ya no puede seguir concibiendo políticas de Estado de hace 50 años, ¿no? Ni de hace 100 años. Estos reclusorios se crearon en 1902. Adquirió su funcionamiento como correccional, como reformatorio en 1945. Mira, ¿cuántos años tiene institución? ¿Y cómo es posible que a estas alturas del partido una gestión precaria haya permitido que se fuguen tantos jóvenes? Y tú tienes razón, es un peligro. Imagínate un joven, salgo yo y un joven me enfrenta, yo que, como dices tú, ¿no? ¿Qué le voy a decir? ¿Eres o no eres mayor de edad? ¿Cuál es tu tema? ¿Te denuncio? ¿No? ¿Te denuncio qué? O me da pena, soy madre, me da pena, te acojo, me mandan un pistolazo y me matan. Pero claro. Entonces, eso se tiene que ver, mirar la diferenciación entre aquellos muy ranqueados, sanguinarios, chicos adolescentes que ya no tienen solución, y mirar los chicos que entran pájaros fruteros, carteristas de 13, 12 años, que los meten a maranguita, ¿no? Por esas razones y que luego salen peor. Si me permite, no se podría a través o a raíz de este incidente comenzar nuevamente a cuestionar el sistema, es decir, ¿hasta cuándo se va a continuar con un sistema de régimen cerrado, ¿no? De altas murallas y de candados que claramente no resuelve nada? Porque desde que existe Maranguita, lo que hemos tenido es una especie de pre-Lurigancho, ¿no? Es como la academia preuniversitaria para ingresar al Lurigancho. Para eso es para lo que sirve. Hasta el año pasado, aproximadamente, Cero ha desarrollado un programa de intervención dentro del penal de Sarita Colonia, donde trabajaba con personas que habían hecho un poco de burriers, ¿no? Y notaba que, y eso lo veíamos en el trabajo de equipo técnico, un problema serio de poder hacer una intervención adecuada en este caso con los presos, estaba orientado a que había una carencia de una clasificación adecuada de las personas que se iban a intervenir. Entonces, lo complejo y la parte deficitaria del sistema pasa por el hecho de que no hay una clasificación de pronto psicológica para poder distinguir a aquellos que pueden tener rasgos psicóticos, esquizofrénicos, de que tienen conductas de repente psicopáticas, y aquellos que de repente tienen una conducta más, digamos, entre comillas, saludable, ¿no? Bueno, en esto quizás, sin ánimo de criticarlo todo, habría que reconocer que por lo menos se ha avanzado en esa categorización. Antes en Maranga había desde menores de 6 años que correspondían más a un guaguaguasi hasta Canebo, y estaban todos mezclados ahí. ¿Cuál sería entonces el término adecuado? Tú usas una terminología psicológica, tú dices psicópata. ¿Cómo llamamos a un ser humano como Gringallo? ¿Cómo habría que denominarlo, ya que estamos discutiendo si es criminal o no es criminal, si es sanguinario o no es sanguinario? ¿Cómo habría que llamarlo, para empezar? Creo que el término de adjetivar un comportamiento disocial es peligroso. Si dijéramos que Gringallo es un psicópata, es generalizar toda su personalidad, ¿no? Pero es como lo que pensar, tú has dicho esta mañana. No, de conducta psicopática o con rasgos psicopáticos. Bueno, ¿bien? ¿Quien tiene conducta psicopática no es un psicópata? Dependiendo del repertorio que pueda tener. Me explico. Hay personas que pueden tener algunos rasgos que se van visualizando como que tuvieron una conducta que escapa a la norma, ¿verdad? Mi pregunta es, ¿cómo lo llamamos? ¿Cómo nos referimos a esta persona? Bueno, es una persona obviamente, un individuo de personalidad psicopática, ¿no? Que requiere una atención especial, como bien decía Doris, ¿no? Y que
exige una intervención obviamente multidisciplinaria. Pero un tema que nos parece muy importante poder trabajar y abordar sobre esto es cómo hacemos desde la sociedad civil, desde el Estado, una suerte de intervención que puede optimizar conductas que nos preocupan realmente como esta, ¿verdad? Y por eso CEDRO participa, ya ha participado de una otra forma, en una corriente importante de las llamadas prácticas restaurativas o de la justicia juvenil restaurativa, donde aborda conductas que pueden ir en esta línea, o sea, inicialmente de esta forma, pero que en lo posible no se vea un lugar como el centro de Maranga como un lugar que necesariamente tienen que llegar a estas personas, sino mejorar, optimizar fortalezas que ellos puedan tener y poder ayudarnos y apoyarnos con la revisión fiscal y tener medidas más bien socioeducativas con una persona, ¿no? Doris, siempre se ha mencionado que estos jóvenes son menores en situación de riesgo. Sin embargo, en este momento, quien está en situación de riesgo más bien es la sociedad ahorita, frente a estas joyas que se han escapado. Ciertamente, ¿no? Que creo que ese es un corolario al embalse que hay de falta de gestión, Beto. Yo creo que aquí lo que debe haber es vasos comunicantes y articuladores entre las comunas. Invita a Salvador Heresi que te cuente qué está haciendo su comuna para que haya un impacto de vida saludable en los adolescentes. No, Salvador Heresi claramente se quiere quitar el dolor de cabeza. No, pero esa es y apuntarse un poroto con su vecindario. No, nada más. Su chamba no es rehabilitar a los menores. No, pero hazme el favor. El tema tiene una complejidad mucho mayor que él diga, yo no quiero que esto esté aquí porque mis pobladores tienen riesgo. Pero eso es lo que le preocupa. No, pero a mí me parece que esa es una opinión, qué sé yo, una propuesta un poco desacertada, que cumple un propósito muy fuera de la realidad. Yo creo que cada autoridad tiene un propósito puntual de acuerdo a sus intereses, ¿no? Ha salido el ministro del Interior a decir, políticos. En las siguientes horas vamos a recapturar. El tema no es capturar, recapturar, ese no es el problema. Que se aproveche este momento, Beto, para poder efectivamente, como te decía hace un momento, articular gobiernos municipales, gobiernos regionales, Ministerio de la Mujer, Ministerio de Educación, para hacer eso que yo tanto siempre digo y que puse en práctica cuando fui ministra, no, ojalá que estuviera ahí todavía, que se generen medidas preventivas, que los adolescentes sepan que tienen derechos cívicos, que tienen que tener una opinión en los gobiernos, que tienen que sentarse a la mesa con los que tienen el poder político y con los funcionarios para tomar decisiones de su vida cotidiana. ¿Quién mejor que el que sufre el problema para decir qué le acontece? Doris, yo tengo casi 25 años de periodista y vengo escuchando esto desde que era practicante. Eso parece una quimera, hay que tomar medidas preventivas, parece un sermón, pero la verdad es que sigue pasando lo mismo. Escúchame, Beto. Por eso te dije antes de empezar lo que te digo que has escuchado hace 30, 25 años. 25, tampoco me pesan más. Bueno, por eso te estoy diciendo. He empezado diciendo, aprovechemos esta coyuntura para tomar de una vez por todas el toro por las astas y hacer medidas sostenibles, que los adolescentes sepan que son considerados. Los adolescentes piensan que están en el aire. El tiempo nos gana. Una última pregunta rapidita, de respuesta cerrada para ambos. Ping-pong. ¿Cuál es la autoridad, la institución, el ente del Estado que debería tener en sus manos este problema? Ahorita está en el Poder Judicial. ¿Quién debería? Claro. Ese es un tema bastante complejo. Sí. Yo no tengo una respuesta Eduardo, para ti. ¿Tienes una respuesta para eso? Bueno, va por ese lado, ¿no? La idea es... Ministerio de Educación, Poder Judicial, la Marina de Guerra... Beto, creemos que es una intervención... Se lo damos a Cipriani, ¿a quién? Nadie quiere ese problema. Es un tema, de verdad, bien tiene varias articulaciones. Que lo tenga Ministerio de la Mujer... que lo tenga Poder Judicial en coordinación con el Ministerio de la Mujer. Allí hay una gerencia del niño y del adolescente. Deben tomar medidas, por un lado, preventivas y por otro lado, para poder sancionar. En este momento lo tiene el Poder Judicial en descoordinación con las demás, porque le hemos visto, por favor, sistémico. El director está entrando, ¿no? Abren la puerta para que entre el carro del director y los internos se van corriendo. Es un tema sistémico. Es tragicómico. Varios deben da vergüenza asumir. hasta informar sobre el tema. Sí, varios deben asumir, por lo menos unas 3 instituciones. Educación, Mujer, Poder Judicial. Unos para prevenir, otros para sancionar.
A mí me Bien, parece, quizás la solución pasa por lo que dice el comercio, que vendan ese terreno que cuesta 49 millones de dólares y destinen ese dinero a trabajar en una real política de prevención, rehabilitación, reeducación o como lo quieran llamar. ¿Y dónde los pones mientras tanto? Y claro, ¿Dónde los pones? y todos los alcaldes van a saltar hasta el techo porque Claro. les van a decir en mi distrito el no. gran problema es ese, pues, mi querido Beto. Sí, pues, pero, el problema es que, no es que tú puedas Doris, hacer las cosas que tengas de que verdad, hacer. De verdad que es vergonzoso, porque no estamos hablando a de ver, en qué distrito ponemos un vergüenza relleno ajena, sanitario. claro. ¿No? Exacto. Estamos O son sea, muchachos, ¿no? eso es lo trágico. Ese es el problema, el gran problema es ese. Bien, el tiempo nos ganó, gracias.